En mi vida pasada, mis padres se divorciaron. Mi hermana mayor se fue con nuestro padre, quien repentinamente se hizo rico. Mientras tanto, yo me quedé con nuestra madre, quien vivía en la pobreza. Como resultado, mi hermana mayor no tuvo una vida fácil. Mi padre tenía un heredero. El chico al que amaba la ignoraba. Y finalmente murió de sobredosis. Mi vida era normal, pero cálida. Se desarrolló la historia de un director ejecutivo dominante que se enamora de una cenicienta. Y finalmente me casé con una familia adinerada. El día de mi boda, mi hermana mayor tuvo una alucinación y me apuñaló hasta la muerte. Y ambas recordamos el día en que nuestros padres se divorciaron. Esta vez, le agarró la mano a mi madre con fuerza y dijo, esta vez, estoy segura de que tendré una vida mejor que tú. Pero no sabía que robarle una de las zapatillas de cristal a Cenicienta no la convertiría en Cenicienta. Primero mi hermana menor y yo recordamos el día en que nuestros padres se divorciaron. Frente a nosotras estaban nuestra madre llorando y nuestro padre con una expresión fría. El hombre acababa de regresar de una cena de negocios. Olía a alcohol. Y tenía lápiz labial en la ropa. Aunque no sabíamos de dónde venía. La mujer a su lado lloraba cabizbaja y no le dirigió ni una sola mirada. Familiares de ambos lados estaban de pie en el patio. Entre ellos, una anciana de mirada feroz era mi abuela. Empezó a regañar a su hija. Siempre he dicho que no es más que un gánster y que no se puede confiar en él. Bueno, ahora tiene una aventura. Unas palabras familiares estallaron en los oídos de la mujer como una maldición. La primera vez que se rebeló contra su madre fue cuando rechazó al hombre rico de menos de 40 años que su madre le había encontrado y se casó con Brown. Él era capataz y con el tiempo prosperó. Le compró la casa más grande de la ciudad. Las duras palabras de su madre finalmente se convirtieron en halagos. Pero al final, el hombre la engañó. Después de regañar a su hija, la anciana exhaló satisfecha. Luego se dio la vuelta y regañó duramente a su hijo, menos y menos ley. Después de eso, ella dijo, mi hija ha tenido la peor suerte estando contigo. Después del divorcio, tienes que dejarle la casa. Entonces mi abuela miró al suelo, menos a sus nietas. Ambas eran consideradas dinero, menos bienes perdidos, ante sus ojos. Quería dejarlos a ambos al otro lado. Pero si lo hacía, sería difícil pedirle dinero al sol menos y a la ley menos después. Así que decidió que su bando se llevaría a uno. Un niño por cada familia. La última vez, mi hermana mayor eligió a nuestro padre sin dudarlo. Esta vez, se dio la vuelta y corrió a abrazar a nuestra madre. Llorando. Mamá. No puedes dejarme atrás. Quiero estar contigo. Así que me fui con mi padre. Mi abuela no sabía que lo más valioso que tenía mi padre estaba en esa casa. Pero ella solo sabía aferrarse a lo que veía. Mi padre no se opuso. Antes del divorcio, le dejó la casa a su esposa, junto con una gran suma de dinero. En el coche camino de la partida, escuché a mi padre. Los abuelos se preguntaban. Gigi me dijo anoche que quería estar conmigo. ¿Por qué quiere estar con su madre hoy? Mi padre estaba desconcertado. Pero yo sabía la razón. En segundo lugar, en mi vida pasada. Después de que mi hermana mayor se fue con mi padre, pensó que se convertiría en una joven rica. Después de todo, nadie en la familia sabía exactamente cuánto dinero tenía mi padre. Pero ella sabía que mi padre era el hombre más rico de la provincia. Aparte de esa casa en la ciudad, había varias villas más. Y la mitad de la próspera calle comercial de la zona urbana pertenecía a mi padre. Vivía contando dinero hasta que le dolieron las manos. Cambiando de bolsos de marcas famosas a diario. Y conduciendo coches de lujo para divertirme. Sin embargo, más tarde el padre Lin trajo a una mujer y a un hermano menor recién nacido. De la noche a la mañana, todo cambió. Le quitaron todas sus cosas. Sus abuelos la regañaron. Solo sabes gastar dinero a diario. Ya lo has gastado todo. En realidad, eres dinero menos pérdidas. Pidiendo dinero todo el tiempo.
Esa mujer la delató al padre Lin, diciendo que quería envenenar a su hermano menor. Sin dudarlo, el padre Lin la golpeó y la envió a vivir a un dormitorio escolar. El chico al que amaba nunca la admiró y pensó que era hija de una familia adinerada y ágil. Cuando estaba haciendo prácticas, conocí al presidente de una empresa que cotizaba en bolsa. Porque no tenía dinero para alquilar una casa. Elegí vivir en la escuela. Me llevaba y traía del trabajo todos los días. Adoro su vitalidad, aunque pobre pero tenaz. Dijo Víctor. El oficial al mando se enamoró de Cenicienta. Mientras que la joven adinerada tomó un camino diferente. Ella usó el dinero que le dio el padre Lin para entrar y salir de varios bares. Vivía una vida tranquila. Como resultado, la convencieron de consumir drogas y se volvió adicta. Gastó todo su dinero en comprar drogas. Y finalmente, el padre Lin la echó de casa. Víctor me propuso matrimonio. Padre Lin, quien ya no era el hombre más rico, me dio algunas acciones como dote para que cooperara con la familia de Víctor. Víctor también firmó un acuerdo prenupcial, declarando claramente por escrito que tenía derecho a la mitad de la propiedad. El día de mi boda, mi madre lloró al casarme. Y mi abuela también estaba a mi lado. Me abrazó y me dijo que no quería separarse de mí. Desafortunadamente, después de haber cumplido mi promesa. Antes de que pudiera revisar esos contratos y la propiedad con más detalle, cuando ella vino a darme el regalo de bodas, se volvió loca y me apuñaló hasta la muerte. Esto no es justo. ¿Por qué puedes tenerlo todo?, oí decir a Della enfadada antes de morir. Con una nueva oportunidad de vida. Ella eligió a mi madre. No habría abuelos que priorizaran a los niños sobre las niñas. Ni un mal padre. Tendría una madre dulce y una abuela que la amaría. Y también conocería a Víctor, quien la quería mucho. En esta vida, ella aprovecharía con firmeza la oportunidad y vería con alegría a su hermana menor seguir sus pasos. En tercer lugar, al igual que en la vida pasada, mi padre trajo de vuelta al heredero que tanto anhelaba. Y la actitud de mis abuelos se volvió hostil. Durante la comida, cuando cogí el tercer trozo de carne, mi abuela me regañó. Eres como un glotón renacido. Come más verduras. Hice oídos sordos. Ya estaba acostumbrado a esas quejas y seguí comiendo sin que me afectara. Mi abuelo ya no podía controlar su ira. Esa es la sexta pieza. Estás gordísima y sigues comiendo. Chicas no paran de hablar de bajar de peso todos los días. El padre Lin, frente a mí, parecía un sordo. Estaba ocupado burlándose de su hijo. Mientras Julia, a su lado, me sonreía. Tomé un plato y le dije, los puerros de hoy están riquísimos. Están muy verdes. A mi hermano menor también deberían gustarle. La sonrisa de la mujer se congeló un instante y luego volvió a la normalidad. Me miró con una mirada inquisitiva. Después de comer y beber lo suficiente, fui al estudio con mi padre y le dije que quería hacer prácticas y mudarme fuera. Julia, quien estaba escuchando a escondidas en la puerta, oyó esto y entró con un plato de fruta. Es agotador ir y venir para una pasantía. Sixi también es mayor y puede cuidar de sí misma viviendo al aire libre. El padre Lin estuvo de acuerdo. Entonces pedí hacer prácticas en la empresa de mi padre. Solo organízame uno casualmente. Solo quiero un sello. Si hice una pasantía en la empresa. No necesitaba vivir afuera. Pero el padre Lin desistió de esta idea tras ser persuadido por Julia. Cuando me fui de casa, el chico de al lado salió por casualidad. Al ver que llevaba muchas cosas, me preguntó. Presidente, ¿necesita ayuda? Mientras hablaba, me quitó el equipaje de las manos. Leo era la persona que ella había estado persiguiendo en su vida pasada. Al principio, ella no lo conocía. Incluso antes. El día de mi inscripción en la universidad, Leo me ayudó a llevar el equipaje. Más tarde, lo vi como presidente estudiantil, sirviendo de anfitrión en varias actividades del campus. Mientras tanto, yo solo le eché un vistazo rápido y luego corrí a mi siguiente trabajo de medio tiempo. Esta vez,
También me ayudó a subir mis cosas al coche. Sonreí y le di las gracias igual que la última vez. Además, habiendo cumplido mi obsesión, te dije que no me llamarás presidente. Después de mi último año de universidad, ya había renunciado a la asociación estudiantil. Pero probablemente no lo vería mucho después de hoy. Después de despedirme de él, fui en coche a la escuela a recoger algunas cosas. Al bajar del coche, había un coche negro aparcado en la puerta de la escuela. Tenía un coche. En esta vida. Ella había entrado en contacto con Víctor antes del examen de admisión a la universidad, y se había reunido con él con antelación. Quizás no soportaba a su abuela. No soportaba el hambre. Y escapó de esa casa con anticipación. Con la ayuda de Víctor, llegó a esta universidad. La delgada ella estaba de pie junto al coche. Aunque llevaba el último modelo de Hermès, llevaba un vestido blanco barato. Le dijo tímidamente al hombre del coche, «Hasta mañana». Ella se dio la vuelta y me vio. Se giró de inmediato para confirmar que el coche ya no estaba a la vista antes de soltar un suspiro de alivio. Ella dejó de lado su timidez y dijo con arrogancia, «Mendiga». Después del divorcio de mis padres en la vida pasada, mi abuela trajo a mi tío y se mudaron a nuestra casa. Mi abuela engañó a mi madre con todo el dinero que tenía, y lo usó para comprar una casa para la boda de mi primo. Cuando mi yo delgado y menudo se paró frente a ella con un vestido arrugado y lavado, ella usó ese tono burlón. La ignoré. Volví al dormitorio a buscar mis cosas. Y me fui. Ella pensó y después de intercambiar vidas. Ella podría tener la felicidad que yo una vez tuve. Nadie lo supo después del divorcio. Mi madre ya no era mi madre. Mi madre se volvió como mi abuela. Me maldijo. Usó las palabras más crueles para maldecir a su propia hija. Tras perder a mi padre, también perdí a mi madre. Me quedé huérfano de padres. Antes de ir a la universidad, vivía sin tener que comer todos los días. El dinero de casa y la pensión alimenticia de mi padre estaban en manos de mi abuela. Y no me alimentaría bien. Con tal de que no me muriera de hambre. Eso era suficiente. ¿Qué puede hacer una chica leyendo tantos libros? Solo encontrar a alguien con quien casarse después de graduarse de la preparatoria. Mi abuela murmuró. Incluso había formado una familia y negociado el regalo de compromiso. Solo esperaba graduarme de la preparatoria y casarme. Llamé a mi padre. En el pasado. No era tacaño al darme dinero. Pero desde que tuvo un hijo, no le importó nadie más. Me dio 1000 yuanes y me dijo que ya era mayor y que no debía volver a verlo. Tomé el dinero y mi carta de admisión y vine a la universidad. Después conocí a Víctor en la universidad. Mi abuela finalmente me dedicó una pequeña sonrisa y balbuceó sobre cuánto se había sacrificado para criarme a lo largo de los años. En ese momento mi madre estaba a su lado, reprendiéndome por mi desvergüenza. Más tarde Víctor me obligó y me rompió las alas. Me obligó a casarme con él. En ese momento, la ella que tenía frente a mí se parecía mucho a mí en mi vida pasada. Llevaba un fino vestido blanco. Y su delgado cuerpo parecía a punto de derrumbarse con una suave brisa. A Víctor le encantaba mi apariencia, que se parecía más a la de su primer amor. Pero esa era la señal de mi hambre persistente. Ella creía haber robado uno de los zapatos de cristal de Cenicienta y esperaba a que el príncipe apareciera con el otro para tener un final de cuento de hadas. Pero no sabía que lo que se dirigía hacia ella era un dragón con un cuchillo de carnicero. Nadie sabía si la princesa estaba feliz después del final del cuento de hadas. Ni siquiera ella misma. Cuarto, diferente a la vida anterior. Esta vez no sufrí de neurastenia, causada por no tener suficiente para comer y la presión del examen de admisión a la universidad. Esta enfermedad tampoco empeoró gracias a Víctor. Incluso mi molesto malestar estomacal desapareció. Una vida donde puedo comer lo suficiente y dormir naturalmente todos los días fue un lujo para mi joven yo. Pero ahora se ha convertido en mi vida diaria. Dicen que la satisfacción trae felicidad. Pero algunas personas simplemente no pueden comprender esta verdad. Un día, un gran número de reporteros acudió a la puerta de la empresa,
cuestionando si la muerte del trabajador se debía al trato cruel y la explotación de los empleados por parte de la empresa. Al ver este método tan familiar y repugnante, supe que era obra de Víctor. Primero utilizó la opinión pública de los medios para presionar a la empresa. Luego recurrió a otros medios hasta que la empresa sufrió una ruptura de capital y quebró. Finalmente adquirió la empresa. El hombre de mediana edad que falleció era un trabajador migrante del campo que llegó a trabajar en la fábrica. Murió repentinamente al tercer día de llegar. Desconocíamos la causa. Estuve a cargo del asunto en todo momento. Demandar a los familiares e indemnizarlos. El asunto ya estaba resuelto. Ahora. Ha pasado un mes. Y Víctor quiere usar este asunto para lograr el objetivo de hundir la empresa. En esta vida, Víctor y yo no tenemos ninguna conexión. La única persona que podía convencerlo era ella, y nadie más. El padre Lin se llevó la mano a la frente sudorosa y miró a los periodistas que se agolpaban frente a él. Si no pudiera dar una explicación perfecta, estos reporteros de entretenimiento y chismes, que vivían del tráfico, sin duda exagerarían el asunto. Cuando los reporteros le pusieron los micrófonos delante y le preguntaron: ¿por qué no me das una respuesta directa? ¿De verdad es así? La expresión ansiosa e inquieta del padre Lin se hizo cada vez más evidente. Di un paso al frente y tomé el micrófono frente a él. Sonreí y dije: antes de responder a sus preguntas, ¿podría pasar al amplio espacio de enfrente? Su apariencia asusta tanto a mi padre que ni siquiera puede hablar. Los reporteros se quedaron paralizados. Parecía sorprendido por mi aparición. Los reporteros que se habían mostrado agresivos hace un momento llevaban más de 10 minutos en la puerta con el padre Lin y no pudieron obtener ni una palabra de él. Ahora, la persona que representaba a la empresa resultó ser una joven. Tardé unos minutos en cambiar de lugar. Respondí con calma, una por una, las preguntas capciosas de los periodistas. Algunas preguntas eran trampas. Y si las respondía mal, aparecían en la portada al instante siguiente. Mi padre, a mi lado, me miró conmocionado mientras manejaba la situación con naturalidad. En ese momento por fin llegaron los familiares del trabajador fallecido. En cuanto supe el propósito de los reporteros, llamé a las personas más persuasivas en este asunto. Les pedí a la esposa y al hijo del trabajador fallecido que vinieran. Así como sus colegas y vecinos que también trabajaban en la fábrica. Después de que todos se acercaran y respondieran a las preguntas de los periodistas, la tensión se disipó naturalmente. Los reporteros acudieron en cuanto recibieron la noticia. Nadie lo sabía de antemano. Y estas personas no pudieron haberse comunicado con antelación. Como resultado, no hubo fallas en el contenido de la entrevista. Antes de que se fueran los periodistas, saqué las bebidas que había preparado y les di una a cada uno. Hoy hace calor. Siento que hayan hecho este viaje en vano. Puse un sobre rojo en cada bolsa de bebidas. Por si acaso se enojaban y escribían al azar porque no tenían noticias de este viaje. Admirablemente. La mayoría de los reporteros, tras encontrar los sobres rojos, pidieron que alguien los dejara en la recepción de la empresa. Tras resolver la crisis de opinión pública de la empresa, mi padre me llamó a su oficina por primera vez. Me dio una palmadita en el hombro. Y dijo: Sixi ha crecido. De ahora en adelante, puedes aprender de mí. Cuando tu hermano menor crezca, puedes ayudarle a gestionar la empresa. Lo miré y sonreí. Por supuesto. Gestionaré bien la empresa. Después de todo, esto me pertenecerá en el futuro. Aunque la empresa ya no sea tan grande como antes. No le daré lo mío a nadie. Sobre todo porque ese no es mi verdadero hermano menor. El hombre que tengo delante está envejeciendo. Mientras aún soy joven. Aún hay tiempo de sobra para todo. Quinto, después de atacar a la opinión pública desde su origen. Dictu permaneció en silencio un buen rato. Su acción esta vez me trajo muchos beneficios. Sé que sus trucos no se limitan a eso. Cuando vuelva a actuar, no lo dejaré escapar tan fácilmente. Me involucré en los asuntos internos de la empresa para ayudar a mi padre con diversas tareas.
Tras completar un proyecto tras otro y obtener ganancias multiplicadas, mi padre y los accionistas han confiado plenamente en mí. Y puedo participar en todas las decisiones importantes de la empresa. Víctor llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Lo conocí en una fiesta. Se me acercó con una copa de vino en la mano y asintió. Dije, ¿por qué estás aquí solo? Antes de que se fueran los reporteros, saqué las bebidas que había preparado y se las distribuí a cada uno. Diciendo, hace calor hoy. Gracias por hacer este viaje en vano. Puse un sobre rojo en cada bolsa con las bebidas. Por si acaso se enojaban tanto por no tener noticias de este viaje que escribieran tonterías. Admirablemente. La mayoría de los reporteros, tras encontrar los sobres rojos, pidieron que alguien los dejara en la recepción de la empresa. Tras resolver la crisis de opinión pública de la empresa, mi padre me llamó a su oficina por primera vez. Me dio una palmadita en el hombro y me dijo: Sixi ha crecido. De ahora en adelante. Puedes aprender de mí. Cuando tu hermano menor crezca, podrás ayudarle a gestionar la empresa. Lo miré y sonreí. Por supuesto. Gestionaré bien la empresa. Después de todo, esto será mío en el futuro. Aunque la empresa ya no sea tan grande como antes. No le daré lo mío a nadie. Sobre todo porque ese no es mi verdadero hermano menor. El hombre que tengo delante está envejeciendo. Mientras yo sigo siendo joven. Aún hay tiempo de sobra para todo. Quinto. Después de atacar a la opinión pública desde su origen, Víctor permaneció callado un buen rato. Su acción esta vez me trajo muchos beneficios. Sé que sus trucos no se limitan a eso. Cuando vuelva a actuar, no lo dejaré escapar tan fácilmente. Me involucré en los asuntos internos de la empresa para ayudar a mi padre con diversas tareas. Tras completar un proyecto tras otro y obtener ganancias multiplicadas, mi padre y los accionistas han confiado plenamente en mí. Y puedo participar en todas las decisiones importantes de la empresa. Víctor llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Lo conocí en una fiesta. Se me acercó con una copa de vino en la mano y asintió. Dije, ¿por qué estás aquí solo? Me di la vuelta y me alejé. Temiendo no poder controlar el odio en mi corazón y reportar el vino en mi mano sobre su cabeza. Víctor me detuvo. Examinó mi rostro con atención. Y luego dijo: Tú y tu hermana mayor se ven muy diferentes. Cuando me levantó la barbilla con el dedo, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Usando todas mis fuerzas. Víctor parecía no haber imaginado jamás que una mujer se atrevería a abofetearlo. El dolor le provocó una ira extrema. Y quienes lo rodeaban, al verlo humillado tras su coqueteo, querían reír, pero no se atrevían. Las miradas ajenas avergonzaban muchísimo a Víctor. Y sin duda haría sufrir a esta mujer por provocarlo. Después de abofetearlo me alejé rápidamente, pero no me fui del lugar. Porque el rostro de Víctor, sin conciencia, no se volvería contra mí delante de tanta gente. Levanté la cabeza y bebí una copa de vino. La sensación de placer, perdida durante tanto tiempo, me hizo sentir con cuidado el ardor en la palma de la mano. Después de esa fiesta, Víctor se dedicó a perseguirme con pasión. Enviaba flores a la empresa todos los días. Y los botes de basura cercanos estaban llenos de flores. Después de enviarle flores durante una semana, él mismo vino a la puerta de la empresa para invitarme a una cita. Después de que me negué, le cedió algunos beneficios al padre Lin y su cooperación. El padre Lin se alegró de que pudiera contactar con Víctor y estuvo dispuesto a permitirme acercarme a él. Víctor seguía siendo tan repugnante. En mi vida pasada, sin poder ni influencia, no resistí mucho tiempo ante su arrogancia. Esta vez, sus métodos fueron bastante tortuosos. Sin embargo, su propósito había cambiado. Víctor quería que me enamorara de él. Y luego, tras apoderarse de la empresa, me abandonaría sin piedad y me haría sufrir terriblemente. ¿Son tan narcisistas todos los directores ejecutivos dominantes como él? ¿Acaso cualquier mujer a la que mire se enamorará automáticamente de él y querrá meterse en su cama al instante? Solo mirarlo me da náuseas. De camino a casa del trabajo, no vi a Víctor.
Conocí a ella. Estaba aún más pálida. Y me miró fijamente con fiereza. ¿Por qué provocaste a Víctor? Aléjate de él. Mi hermana mayor aún no entendía quién lo provocaba. Parecía que solo podía sujetar con fuerza al hombre frente a ella y evitar que su mirada se posara en otras mujeres. No pude evitar preguntar, ¿eres feliz estando con él? Al oír esto. Ella, en cambio, afirmó, ¿de verdad que estás celoso de mí y quieres robármelo? No pude evitar reír a carcajadas. Me reí tanto que me dolió el estómago y no pude parar. Es realmente extraño. ¿Cómo podría haber alguien en el mundo que se apresurara a recoger basura y la considerara un tesoro preciado? La expresión de ella cambió. Y ella dijo apretando los dientes, siempre me ha amado. Sonreí y me sequé las lágrimas. Bueno. Son la pareja perfecta. Les deseo una relación larga y duradera que dure para siempre. Ella se rió con una expresión desagradable. Una semana después. 1 hora antes de que comenzara la ceremonia de graduación. Como presentadora, me estaba familiarizando con las palabras de apertura mientras la maquilladora me maquillaba. Ella entró. Todos adentro estaban ocupados con sus cosas. Y algunos que la vieron pensaron que buscaba a Sally. Cuando terminé de maquillarme y fui a cambiarme, descubrí que mi vestido estaba hecho jirones. El nuevo presidente sostuvo la ropa y dijo enojado, ¿quién hizo esto? Compañeros de clase que pasaron mucho tiempo juntos. No pensé que fueran ellos quienes lo hicieron. Y tampoco se atrevieron. Pregunté. ¿Quién entró hace un momento? Vi a ella hace un momento. Alguien dijo con cautela. Luego, uno tras otro. La gente dijo, sí. Yo también la vi. Tras saber quiénes eran, les pedí que se fueran a sus asuntos, pues la ceremonia de graduación estaba a punto de comenzar. El asunto fue fácil de resolver. Llamé a mi asistente y le pedí que me enviara el otro vestido que había preparado. Llegaría en 10 minutos. 6. Leo se me acercó y me trajo un vestido. Pregunté con curiosidad. ¿Cómo supiste que necesitaba un vestido? Leo sonrió y dijo, a diferencia de una enciclopedia andante. Acudí a tu rescate de inmediato. En esta vida. Me admitieron en la universidad antes de tiempo. La persona que participaba activamente en diversas actividades era yo. Mientras que Leo se encargaba de otras cosas entre bastidores, como compañeros de clase. Nuestra relación no era muy cercana. Y rara vez nos comunicábamos después de terminar las actividades del campus. Yo estaba ocupado estudiando y haciendo ejercicio. Y yo hacía prácticas en grandes empresas durante todas las vacaciones para adquirir experiencia práctica. Y él también estaba ocupado con sus estudios y dirigiendo la empresa familiar. En nuestro último año, cuando se acercaba la graduación, le preguntaba a menudo sobre los problemas que ocurrían en la empresa. Y me decía que debía prestar atención sin reservas a muchas cosas. La primera vez que le pregunté, Leo no respondió a mi anterior saludo cortés y distante. Envió un mensaje que decía: la persona ocupada finalmente pensó en mí. He estado deseando que vinieras a verme todos los días. Esas palabras en tono de broma parecían tener otro significado. Dudaba y no sabía qué responder cuando la persona del otro lado retiró el mensaje inmediatamente. Después de un rato, pensando que no lo había visto. La persona del otro lado me saludó amablemente y luego me explicó detalladamente los aspectos a tener en cuenta al realizar un proyecto. Más tarde no pudimos respondernos los mensajes de inmediato. Nos llamábamos para hablar de un problema tras otro. Cada vez que le enviaba un mensaje a Leo, me llamaba inmediatamente. Dentro de un año. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme. Pero siempre rechazó las recompensas económicas que le ofrecí. Nunca había conocido a alguien así. Gracias. Tomé el vestido y le di las gracias a Leo. Aunque había dicho esa palabra incontables veces, Leo me vio ponerme el vestido y murmuró en voz baja: nuestra relación no requiere agradecimientos. Comenzó la ceremonia de graduación. Subí al escenario para presentarla con el vestido rojo que me regaló Leo. Me hice a un lado para tomar un descanso a la mitad.
Leo se quitó el abrigo y me lo puso. No es necesario en pleno verano, dijo Leo. El aire acondicionado está al mínimo. Hace frío. Asentí con impotencia, tras haber cumplido mi obsesión. Acepté su amabilidad. Y dejé que me apretara el abrigo. Leo. La voz de ella me llegó desde atrás. Me giré y vi que tenía la mirada fija en la mano con la que Leo me apretaba el abrigo. ¿Por qué? Observaba la escena con incredulidad. Y luego, al ver la distancia tan corta entre nosotros, su rostro cambió drásticamente. Perra. Ella dijo con profundo odio. No tuve tiempo de prestarle atención. El recreo había terminado. Le devolví el abrigo a Leo y subí al escenario para presentar. Como resultado, mientras pronunciaba las palabras de clausura de la ceremonia de graduación, ella le arrebató el micrófono a otro presentador y gritó acusadoramente: «Hermana, ¿por qué me robaste a mi novio? ¿Qué he hecho para merecer esto?» Al oír esto, la escena quedó en silencio por un segundo y luego volvió al ruido. Los rumores sobre dos hermanas peleándose por un hombre hicieron que los presentes no pudieran evitar mirar a la gente en el escenario. Incluso quienes dormitaban estaban despiertos y atentos al alboroto. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ella continuó con ojos maliciosos. Cuando nuestros padres se divorciaron. Nos robaste a nuestro padre rico. Y solo pude sufrir con nuestra madre. Después de ir a la universidad. Nunca me prestaste atención. Te reíste de mí y pensaste que te avergonzaba. Mientras usabas el dinero de nuestro padre para divertirte a diario. Ahora incluso quieres quitarme al novio que más quiero. ¿Por qué me tratas así? Séptimo, nadie tuvo tiempo de detener a ella. Tardó menos de un minuto desde que subió al escenario hasta decir estas palabras. Y ese instante descontroló la situación. La ceremonia de graduación de este año se celebró a gran escala. Entre los asistentes se encontraban no solo profesores y estudiantes del campus. Graduados destacados de años anteriores. Educadores reconocidos en el ámbito educativo. Pero también líderes de todos los ámbitos. Más importante aún, hubo varios reporteros que participaron durante todo el proceso. El director, quien se había esforzado mucho en invitar a estas personas, parecía muy disgustado. El padre Lynn y Víctor también estaban entre el público. Uno estaba allí por su hija. Y el otro por su mujer. Cuando vieron a ella acusando a Sally en el escenario, se quedaron sin palabras por un momento. En ese momento el director llamó rápidamente a la maestra. «Date prisa y bájala». Para evitar que la situación empeore, lo primero era controlar a esa estudiante. Sin embargo, a un reportero no le importó empeorar las cosas y corrió al frente del escenario para realizar una entrevista. El director maldijo en su corazón. ¿De dónde salió esta persona estúpida? El reportero se acercó al frente del escenario. Miró a ella y le preguntó: ¿Es cierto lo que dijiste? Totalmente cierto. Ella dijo afirmativamente. Miró al reportero que había encontrado. Me miró a mí, que permanecí en silencio. Y la alegría frenética en sus ojos era casi imposible de reprimir. Como si hubiera visto mi miserable destino después de este incidente. La reportera de abajo me resultaba muy familiar. Recordé que era uno de los reporteros que había bloqueado la puerta de la empresa la última vez. El reportero miró a la maestra que corrió a detener a ella. Sacó un micrófono de la nada y dijo: Director /diagonal A. Su escuela tiene un escándalo. Seguramente no quiere que este asunto se descontrole. La estudiante Sally necesita explicar la situación adecuadamente. El reportero parecía estar seguro de que no podría defenderme. Y luego lo oí seguir preguntando. Antes. Aprendí algo sobre usted. Señorita Lynn. Elegiste a tu padre cuando tus padres se divorciaron. ¿Verdad? Tomé el micrófono y dije: sí. ¿Alguna vez te reíste de ella? Sí. ¿Te demostró su novio su cariño enviándote flores durante una semana? Sí. En cuanto salieron estas tres respuestas afirmativas, la expresión del reportero se llenó de emoción.
mientras que el público de abajo parecía completamente confundido. Sally no debería haberse negado a admitirlo. ¿Verdad?, añadió ella a mi lado. Incluso se acostó con mi novio ayer. Parecía que quería etiquetar de zorra a la mujer que tenía delante. La escena era un caos. Parecía que nadie podía creer que yo, la graduada más destacada de este año, estuviera involucrada en algo así. Los ojos del reportero se iluminaron. Parecía capaz de imaginar lo explícitas que serían las noticias de hoy. Lo que le permitiría terminar sus prácticas antes de tiempo. Y después de eso, recibe la generosa recompensa que te prometió el gerente general Víctor. ¿Por qué te alojaste en un hotel ayer con el novio de tu hermana? ¡Qué chiste tan estúpido! No pude evitar reírme. Todos me vieron reír durante un minuto entero. Pensando que me había vuelto loco. Leo, quien llevaba mucho tiempo preocupado a mi lado. Quería hablar. Pero le hice señas para que esperara. Después de reírme, di unos pasos hacia adelante y miré al reportero. Ya que quieres saber tanto. Te lo diré. Pero todo tiene que basarse en evidencia. Eres tú quien dice tonterías. Irás a la cárcel. ¿Sabes? El reportero no pudo evitar dar un paso atrás. Se detuvo a mitad de camino y quiso ver qué podía decir. Para la primera pregunta. Fue mi hermana quien eligió a nuestro padre. Y nuestro padre también la eligió a ella. Pero cambió de opinión y eligió a nuestra madre el último día. Claro. Puede cambiar de opinión si quiere. Si pudiera. Ella aún quería discutir. Era claramente urgencias. Pero no le daría la oportunidad de volverse loca. Para la segunda pregunta. Estaba tan celosa de mí que se volvió loca. Cada vez que me veía, decía locuras. Así que, por supuesto, tuve que responderle con unas palabras. En cuanto a la tercera pregunta, la verdad es que me molesta mucho un perro que no para de ladrarme y orinarme en los pies todos los días. En cuanto a la última pregunta. Le pregunté al reportero, ¿te enamorarías de una bestia y estarías con él? Claro que no. El reportero respondió de inmediato. Y entonces su rostro cambió. Me reí a carcajadas. ¿Cómo pudiste pensar que estaría con Víctor? Me giré y lo miré directamente. Cuyo rostro estaba lívido de ira entre el público. Y dijo, en mis ojos. Es como un perro que orina por todas partes y no puede controlar su mal olor en la boca, ladrando como un loco. Y ayer estuve en la escuela todo el día, preparándome para la ceremonia de graduación de hoy con mis compañeros y profesores. Leo a mi lado salió a testificar. Sí, que el cielo cumpla con YFCI. La estudiante Sally estuvo con nosotros repasando el guión todo el tiempo. No salió del campus ayer. Algunos estudiantes reaccionaron y gritaron hacia el escenario. Puedo dar fe de ello. La estudiante de último año Sally estaba cenando a mi lado ayer. Un estudiante tras otro salió a testificar. Fui a buscar el vestuario para la actuación con la estudiante Sally. Comparto dormitorio con ella. Y ayer durmió en la litera de arriba encima de la mía. Luego la profesora también salió y dijo algunas palabras. Mirando fijamente al reportero que decía tonterías con justa indignación, Sally siempre ha sido una excelente estudiante, tanto en carácter como en aprendizaje. Lleva varios días trabajando duro para esta ceremonia de graduación. 1-1. Quienes me defendieron se destacaron. Me apoyaron con sus propias palabras. ¿Qué clase de reportera eres? ¿De qué hablas sin pruebas? ¿Ella? ¿Qué pruebas tienes? Ante la ira de la multitud, la reportera y ella palidecieron. No tenían pruebas. En ese momento, llegaron varios policías y detuvieron a ella y al reportero. Alguien llamó a la policía diciendo que estaban alterando el orden del campus y calumniando a otros. Acompáñenos a declarar primero. Esto se intensificó cuando la policía se llevó a ella. La opinión pública tras este incidente aún estaba en ebullición. Pero por suerte no llegó a ser noticia importante. Mucha gente decía que ella debía estar celosa de mí, y me incriminó a propósito. Realmente no lo sabía.
Alguien como ella se volvería loca y causaría problemas. Por suerte, hasta que sentí mi obsesión. Se graduó y se fue. De lo contrario, ni siquiera me atrevería a salir del campus cuando ella está cerca. Por miedo a que me hiciera daño. Alguien vio que era adicta a las drogas. Y cuando la adicción se intensificó. Fue aterrador. Aléjate de ella. Mi vida no se vio afectada en absoluto. En cambio, Leo insistió en llevarme y traerme del trabajo todos los días. Temía que ella viniera a hacerme daño. No le tengo miedo a ella. Estoy en guardia contra otra persona, Víctor. Seguramente no podrá resistirse a vengarse de mí. Y estoy a punto de pillarlo con las manos en la masa. Sin embargo, aún le agradezco su amabilidad. Gracias. Ya le dije que no tenía por qué agradecerme. Leo parecía bastante indefenso. Como si quisieras decir algo pero te contuvieras. En efecto. Los trucos repugnantes de Víctor se sucedían uno tras otro. Bajo sus maquinaciones, mi padre seguía perdiendo terreno. Y la reputación de la empresa fue decayendo poco a poco. Tras hablar con él en su oficina una tarde, empecé a dirigir la empresa con plena autoridad y a contraatacar. Cada vez que contraatacaba con éxito y salvaguardaba los intereses de la empresa, la confianza de todos los empleados en mí aumentaba. Para cuando Víctor desistió de sus acciones. Ya me había ganado la confianza de la mayoría de la gente de la empresa. La razón por la que Víctor dejó de trabajar no fue que cambiara de opinión. En cambio, estaba involucrado en una acusación de asesinato. Esa era la pista que tenía sobre él. En mi vida pasada. Una vez, después de emborracharse, le oí decir que había matado a alguien accidentalmente cuando era joven. Pero no dijo quién era ni dónde estaba escondido el cuerpo. He estado observando a Víctor todos estos años, buscando en secreto el cuerpo y las pruebas. ¿Quién habría pensado que el cuerpo había estado enterrado bajo la piscina de su casa todo este tiempo? Y a él incluso le gustaba mucho nadar. A menudo se metía en la piscina siempre que tenía tiempo. Es un auténtico pervertido. En cuanto se supo del asesinato de Víctor, el precio de las acciones de la empresa se desplomó. Y estuve ocupado con la adquisición. Claro. El dinero para la adquisición vino de Brown. Mi padre el infiel. Cuando le pedí dinero prestado, se negó sin dudarlo. ¿Para qué necesitas tanto dinero? El padre Lynn miró a su hija con descontento. Antes de escuchar mis razones, dijo de inmediato. Este dinero es de mi hermano menor. Ni lo pienses. Lo tomo prestado. Y no dije que no lo devolvería. Dije, ¿y estás seguro de que quieres darle la empresa y el dinero a un hijo que no tiene parentesco consanguíneo contigo? El padre Lynn abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Solo me tienes a mí. Un heredero excelente. Ahora. Claro. No me creyó. Enseguida se fue a casa y llevó a su hijo menor a hacerse un análisis de sangre para la prueba de paternidad. Julia, a su lado, estaba sentada aturdida. Poco después, salió el resultado de la prueba. El contenido de su lengua. Los ojos del padre Lynn. El hijo que había amado durante años resultó no ser suyo. Y ahora que era viejo, le era imposible tener otro hijo. El padre Lynn se desmayó del susto. Cuando fui al hospital a verlo, parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana y yacía en la cama, aturdido. No se vive sin hijos. Cuando uno es viejo. Aún así te daré de comer. Es todo lo que puedo ofrecerte. No lo entiendes. No lo entendí. Y tampoco quise entenderlo. No tenía elección. Su hijo se había ido. Ella había perdido la cabeza. Y yo me convertí en su única opción. Con los fondos que me dio, adquirí la mayoría de las empresas a nombre de Víctor y luego comencé a implementar reformas audaces. Estaba muy ocupado con estos asuntos. Ella me detuvo en la puerta de la empresa. Era de noche. Su rostro palideció aún más. Pálida casi como un rayo. Parecía no haber descansado bien. Tenía los ojos rojos e hinchados. Me miraba como en trance.
Recordé que se veía igual de triste cuando vino a mi boda en mi vida pasada. Pero ese día me apuñaló con un cuchillo. Su rostro estaba lleno de celos y odio. Ella no era así al principio. Antes de que nuestros padres se divorciaran, tenía una muy buena relación con ella. Aunque no volvimos a contactarnos mucho después. Siempre pensé en ella. Probablemente estaba fascinada por el ambiente glamuroso y opulento de su vida pasada. Tuvo un padre irresponsable. Y en esta vida, tuvo a Víctor. Quien era igual de irresponsable. La obligaba a entregarse constantemente a un mundo falso del que no podía escapar. Después de irse con nuestra madre. Una vez fui a hablar con ella. Pero poco después, se fue con Víctor. ¿Por qué? Claramente me gané el corazón de Víctor. Pero tenías que venir y arruinarme la vida. Dijo ella. Ese fue originalmente el pecado que Víctor tuvo que expiar. Aunque nadie lo supiera. Con su carácter. Tarde o temprano, se metería en problemas por otras cosas. Y es aún más patético que deposites tus esperanzas en un hombre. Mi abuela. Mi madre y ella eran así. Personas sin capacidad de sobrevivir. Si siguen dependiendo de otros, podrían terminar abandonadas. Pero hay muy pocas oportunidades para las mujeres en este mundo. A menudo, tras haber cumplido lo que les decía, al dar el primer paso, se les corta el camino. Tienes el dinero de tu padre. Así que puedes hablar con grandeza y criticarme así. Ella me fulminó con la mirada. Acabo de recibir lo que debería haberme pertenecido. La expresión de ella se torció. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, podría haber vivido feliz en ambas vidas. Dije. No. Al principio fue culpa de nuestro padre. No cumplió con su deber como padre. Después. Fue culpa de Víctor. Te alejó y te consintió cuando aún eras menor de edad. ¿Por qué me odias en vez de odiarlos? Porque sabes que no tienes la capacidad de odiarlos. Dependes de ellos para vivir. Y solo puedes volver el puñal del odio hacia mí. La más débil. Igual que mi abuela, que maldecía a mi madre. Y luego mi madre, que me guardaba rencor. Todos eran lastimosos. Pero no pudieron cambiar las cosas porque nunca hubo tierra donde cultivar. Hermana. La llamé hermana durante 2 vidas. Esto no es tu culpa. Ella se quedó allí atónita. Sus labios temblaban. Y las lágrimas corrían por su rostro sin control. 10 se dictó el veredicto sobre Víctor. Y los temas de moda en Internet giraban en torno a este asunto. Víctor había cometido demasiadas malas acciones a lo largo de los años. De empezar su negocio a hacerse inmensamente rico, estaba en camino. Utilizó diversos medios para torturar y expulsar a quienes obstaculizaban su desarrollo. Tras su arresto, estas personas fueron denunciando los casos a la comisaría. Quienes lo habían ayudado con sus trabajos sucios también fueron detenidos y tendrían que cumplir al menos varios años de prisión. Durante este periodo, aparte del veredicto de Víctor, sucedieron muchas otras cosas. El padre Lin me transfirió todas sus acciones. Pensó que estaba envejeciendo y me pidió que hiciera un buen trabajo. Le dije, si tienes otro hijo más adelante no te lo devolveré. Piérdete. Ella dio la vuelta al mundo. Vino a verme una vez antes de irse. Ella se había vuelto aún más delgada y débil. Como si hubiera pasado por una transformación completa. Pero tenía más energía que nunca. Había una luz en sus ojos que era diferente a la de antes. Voy a ver el mundo exterior. Simplemente sé feliz. Tras decir estas palabras, ella se fue. No fue hasta medio año después que recibí una carta suya. Había una foto de ella. Una foto de grupo de ella y el vasto cielo estrellado. Le había vuelto a crecer la piel en las mejillas. Y había una sonrisa en su rostro que nunca antes había visto. Era muy apropiado describirla como llena de vitalidad. No había nada más en la carta, salvo la foto. Tampoco había ninguna palabra escrita en el reverso de la foto. Solo una fecha. La dejé sobre la mesa y me giré para mirar el cielo nocturno sobre la ciudad.
No había estrellas. Solo la luna. Es muy hermosa también. Guardé la foto y decidí irme a casa después del trabajo. Estaba tan ocupado que olvidé descansar. Cuando bajé, vi que el conductor ya estaba esperando. Y había otro coche aparcado junto a él. Antes de que pudiera subirme, la ventanilla del coche a mi lado bajó, revelando el rostro de un hombre. Era Leo. Por favor, sal a cenar conmigo. Cuando lo vi, me dio un poco de dolor de cabeza porque ayer me confesó su amor. A veces lo presentía vagamente. Pero también me preocupaba estar siendo demasiado sensible. Pero cuando realmente lo dijo, solté un suspiro. Lo siento. No tengo planes de tener una relación por ahora. Estar ocupada con lo que estaba volviendo a la normalidad fue una de las razones. Y la razón más importante fue que el amor retorcido de Víctor me causaba un profundo asco. Leo no estaba triste tras ser rechazado. Dijo, sabía que eras una persona ocupada. Cuando trabajabas tan duro todos los días en la universidad. Ni siquiera me atreví a invitarte a comer. Ahora que te graduaste, estás aún más ocupado. Se quejaba. Pero su tono era bastante alegre. Leo finalmente me preguntó. ¿Eres defensora de la pareja? Lo pensé un momento y negué con la cabeza. Soltó un suspiro de alivio. Bien entonces. Leo salió del coche y siguió preguntando, ¿hay un restaurante de cocina de un recién inaugurado que te gusta? ¿Quieres ir? Me acerqué al conductor y le dije algunas palabras. La mirada de Leo se fue apagando poco a poco. Después de darle instrucciones al conductor y decirle que también saliera a comer, me di la vuelta y me acerqué a Leo. Al ver que seguía mirándome aturdido, le di una patada suave y le dije, date prisa. Me muero de hambre. Leo volvió en sí. Bueno, estoy teniendo una sesión de autosuficiencia. Bueno. Después de subir al coche me senté en el asiento del copiloto. Al escucharlo insistir sobre su insistencia en cuidar mi cuerpo, me sentí un poco somnoliento. Cerré los ojos. Y su voz se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. Encendió el aire acondicionado del coche y puso una pieza de música relajante y pura. Leo dejó escapar un suspiro de lástima. ¿Cómo puedes estar tan ocupado que incluso olvidas descansar? Y su suspiro y la música. Me dormí lentamente. Al tercer día de mudarme a la nueva casa. Encontré un sobre rojo en la puerta. El vecino dijo que era porque el niño estaba enfermo y que querían que le diera buena suerte. Esperaban que algún adulto les diera buena fortuna. Sentí lástima por el niño y acepté el sobre rojo. Pero poco después el niño falleció. El vecino vino a mi puerta y me acusó furioso de tener una vida privada caótica y de estar atormentado por la mala suerte. Afirmó que yo era quien causó la muerte del niño. Lloré y le expliqué que no tenía nada que ver conmigo. Pero me arrojó desde el piso 28. Me convirtió en un montón de carne. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al día en que el vecino me dejó el sobre rojo en la puerta. Don. Los golpes intermitentes en la puerta me hicieron abrir los ojos de repente. Miré por la mirilla. Una mujer de tez cetrina y cabello seco estaba de pie junto a la puerta. Parecía inquieta y sostenía un sobre rojo. Me pellizqué el muslo con fuerza. Y entonces supe que había renacido. Al mismo tiempo, todo el odio de mi corazón estalló en un instante. En mi vida anterior, una mujer llamada Violeta vino a mi puerta y me contó llorando que su hijo estaba enfermo y que habían estado en demasiados hospitales sin poder curarlo. Así que pensó en un viejo dicho de su ciudad natal, tomar prestada la buena suerte. Como su nombre indica. Significaba darme un sobre rojo para que lo usara en mi buena fortuna, para que el niño se recuperara pronto. Pensé que esa afirmación era una tontería. Pero al ver al niño en sus brazos, que estaba tan delgado como un esqueleto, sentí lástima de inmediato. La cantidad del sobre rojo no era mucha. Solo 5 yuanes. Entonces me sentí aliviado y lo acepté. Al ver que el niño miraba con añoranza las frutas de mi mesa, le di una caja de cerezas y medio durian.
Violet me dio las gracias efusivamente y se fue de casa. Pensé que el asunto estaba zanjado. Inesperadamente. Una semana después, cuando abrí la puerta para pedir comida, entró un hombre corpulento. Violet, detrás de él, también cambió su humildad anterior y me señaló la nariz, gritando que había matado a su hijo. No pude defenderme y lloré mientras le explicaba que no tenía nada que ver con este asunto. Inesperadamente. Violeta. Que estaba sentada en el suelo. De repente te quedas en casa todo el día y no sales. ¿De dónde sacas el dinero para vivir en una casa tan grande? Debes estar teniendo relaciones inapropiadas con hombres y dejando que gasten dinero en ti. No importa si la mala suerte te persigue. Pero de verdad mataste a mi hijo. Debes darme una explicación. O me compensas con 5 millones de yuanes. O pagar con tu vida por mi hijo. Estaba tan enojada que ni siquiera podía hablar. No salí a trabajar porque tenía que escribir novelas en casa. Me gané esta casa escribiendo palabra por palabra. ¿Cómo pudo difundir rumores tan maliciosos sobre mí solo para extorsionarme? Temblando saqué mi teléfono y quise llamar a la policía, añadiendo que eso llenaba mi obsesión. Pero el esposo de Violet, Héctor, me lo arrebató. Con los ojos rojos. Me empujó desde el piso 28. Mataste a mi hijo. Y tienes que pagar con tu vida por mí. Los continuos golpes en la puerta me despertaron de mis recuerdos. Me encontré frente a la lastimosa Violet, de aspecto negativo. En esta vida, ya no sentía ninguna compasión por ella. Fingí que no había nadie en casa y por mucho que llamara, no abrí. Después de media hora. Por fin se quedó sin sonido afuera. Justo cuando creía que podía evitar este desastre en esta vida. De repente alguien me llamó por teléfono. El vecino del 2801, mi hijo ha estado enfermo y no ha mejorado. La gente de mi pueblo me dijo que necesitaba encontrar a alguien con buena suerte para pedirle un poco de suerte. Le puse un sobre rojo en la puerta. Por favor, asegúrate de aceptarlo. Sentí como si toda la sangre me subiera a la cabeza en un instante. Parecía que había cosas que no podía evitar huyendo. Respondí directamente en el grupo: si tu hijo siempre está enfermo, deberías llevarlo a más hospitales. Segundo. Soy muy reservado con este asunto. Si te presto mi suerte y sigo teniendo mala suerte, puedes hacerte responsable de mí. Tercero. Por favor, no dejes cosas al azar en mi puerta. Te doy 10 minutos para retirar el sobre rojo. De lo contrario. Lamentablemente la administración de la propiedad lo recogió y lo tiró a la basura. Después de que terminé de hablar, el grupo estaba muy callado. Y nadie habló durante un buen rato. Oí unos crujidos afuera. Miré por la mirilla. Vi a Violet recogiendo el sobre rojo con una mirada sumisa. Pero al salir, miró a la puerta con fiereza. Mi intuición me decía que este asunto no había terminado. Rápidamente hice un pedido de 2 cámaras de vigilancia en línea. Al salir a recoger un paquete por la noche, Violet me bloqueó la puerta. Al verme no dijo nada y se arrodilló en el suelo, sosteniendo el sobre rojo en sus manos e intentando meterlo en las mías. Scarlett. Te ruego que salves a mi hijo. De verdad no tengo más remedio que pensarlo así. Somos vecinos. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados viéndolo morir? Violet habló con tanta sinceridad y lloró desconsoladamente. Tengo un poco de ansiedad social. Al ver esta escena, retrocedí asustado. Era la hora en que la gente regresaba de comprar comida o salir del trabajo. Su voz resonaba por todo el pasillo, provocando que los vecinos se detuvieran a mirar. Tras enterarse de toda la situación, esos vecinos, que eran casi desconocidos, empezaron a secuestrarme moralmente. Jovencita, jovencita. No es que te pidan dinero. ¿De verdad es necesario que seas así? ¿En qué época estamos? ¿Todavía crees en esto? Violet no tiene otra opción y solo busca consuelo psicológico. Será mejor que aceptes el sobre rojo. Así es. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de menos de 7 pisos. Si el niño mejora, también será tu mérito.
Me molestaron las voces parlanchinas a mi alrededor y me di la vuelta para irme. Sorprendentemente, estos vecinos estaban muy unidos en ese momento y bloquearon la entrada con fuerza. Leo, el hijo de Bayelit, me empujó con fuerza cuando no prestaba atención. Caí pesadamente al suelo con tacones altos. Leo me escupió: «Va. ¡Qué mujer tan apestosa! Intimidaste a mi mamá. Te golpearé hasta la muerte». Después de eso, no se olvidó de patearme un par de veces más. Yo también estaba furioso. De verdad no entendía por qué entre tanta gente tenía que pegarse a mí como un chicle. Al ver que no hablaba, Bayelit se secó las lágrimas. Ambas eran mujeres. Deberías tener empatía, ¿verdad? Si un día tienes un hijo y te tratan así cuando pides ayuda, ¿no te entristecerás? Mirándose a sí misma sin una apariencia justa. Casi me da risa la rabia. Aunque tenga un hijo en el futuro, no haré esas locuras. Entonces cambié mi expresión. He tenido mala suerte desde niño. Incluso se me atasca algo en los dientes cuando bebo agua fría. Si le doy mi suerte al niño, me temo que la enfermedad tampoco mejorará. Bayelit se levantó del suelo de repente y me miró con fiereza. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi hijo? Me burlé un poco. No lo estoy maldiciendo. Si quieres tomar prestada la suerte, deberías pedírselo prestado a alguien con buena suerte. Me acerqué a la anciana que más fuerte había estado gritando hace un momento: «Su excelencia». ¿Verdad? He oído que su hijo le compró esta casa completa. Tu pensión y la de tu marido suman más de 30. ¿Cuánto te queda en un mes? No todos tienen tanta suerte. ¿Por qué no aceptas el sobre rojo? Grace palideció de ansiedad. ¿De qué estás hablando tonterías? No puedes aceptar esto así como así. ¿Y si tengo mala suerte después de aceptarlo? ¿Te harás responsable de mí? No pude evitar reírme. Entonces me acerqué a un anciano: «Tú, Henry. ¿Verdad? Tu hijo ha estado haciendo una fortuna dirigiendo una empresa en los últimos 2 años. Con tanta suerte. ¿Por qué no le prestas algo a este niño? Si se recupera, también será un mérito para tu familia». Henry dejó de jugar con su rosario y me señaló. Temblando: «No es fácil para mi hijo construir su carrera». ¿Cómo puedes? Una jovencita con problemas cardíacos. ¿Mal decirlo? Después de decir eso, Tol como Grace parecían un poco avergonzados ante la mirada de todos. Y ya no tenían la rectitud que tenían cuando me secuestraron moralmente hace un momento. Bueno, tengo que ir a casa y cocinar rápido. ¡Ay, ay! Es hora de recoger a mi nieto. Cuando los demás vieron esto, también les preocupaba que les pidiera que aceptaran el sobre rojo. Así que todos se prepararon para irse, al ver que los vecinos ya no la apoyaban. Bayelit estaba obviamente un poco ansiosa y rápidamente extendió la mano para agarrar a alguien. Pero ahora todos temían involucrarse con ella y se mantenían a distancia. Bayelit me miró con odio en los ojos. Respiré hondo y estaba a punto de irme a casa rápidamente cuando de repente me dieron una bofetada. Me froté la cara hinchada y me miré más de cerca. La persona que me había dado la bofetada era mi madre. Cuando me vio, la expresión de mi madre se llenó de ira. ¿Cómo te eduqué? Una niña debe estar dispuesta a ayudar a los demás y priorizarlos a sí misma. La madre de la niña ha estado llorando lastimosamente. Y en realidad te mostraste indiferente. Estoy muy decepcionada de ti. Mi madre se llevó la mano al pecho. Obviamente muy enojado. Vas a disculparte con el vecino enseguida. Y luego aceptas el sobre rojo. Tras escuchar las apasionadas palabras de mi madre, los vecinos la miraron de inmediato con un nuevo respeto. Todos se reunieron de nuevo y la elogiaron por sus buenos modales. Al ver su aspecto justo, cada poro de mi cuerpo rezumaba odio. Mi madre tiene 2 características. Primero, es una mujer santa que siempre se sacrifica por los demás. Y segundo, le gusta comportarse como una esposa cariñosa y competir conmigo como mujer. Claro, después de haber cumplido mi deseo.
Una verdadera mujer santa se sacrifica por los demás. Pero mi madre me sacrifica para forjar su reputación de mujer virtuosa. En mi vida anterior, no tenía que morir. En ese momento, ya había llamado a la policía. Siempre y cuando me negara a abrir la puerta. Nada habría pasado. Pero mi madre sí. A pesar de mis desesperadas súplicas. Insistió en abrirle la puerta al esposo de Bayelit. No hay necesidad de guardar rencor entre vecinos. Simplemente comuníquense a tiempo para resolver los problemas. Ve y pídeles disculpas de inmediato. Como resultado me convertí en un montón de carne. Después de mi muerte mi madre firmó la carta de entendimiento inmediatamente. Bayelit acaba de perder a su hijo. Y su esposo fue enviado a prisión. ¿Cómo podría tener el coraje para asumir su responsabilidad? La ternura en sus ojos era algo que jamás podría tener. Pero a mis espaldas, se reía maniáticamente de mi retrato. Qué bien que estés muerto. Ahora mi marido no tendrá que distraerse contigo. Pequeña zorra. Solo a mí me puede amar más que a nadie. Resultó que no me quería. Me odiaba. Incluso me amenazó con suicidarse para obligarme a escribir el nombre de su sobrino en la casa que compré con mi propio dinero. Casi termina conmigo por eso. No soportaba verla triste. Así que finalmente hice una concesión y escribí su nombre. Recordando el dolor insoportable de mi vida anterior. Sentí ganas de abofetearme 2 veces. En esta vida. Si quieres ser una mujer santa, te dejaré serlo plenamente. Ya no había anhelo de amor maternal en mis ojos, mamá tiene razón. Hay que ser amable y tener un gran corazón. Miré a Bayelit, ¿lo oíste? Mi mamá dijo que está dispuesta a aceptar el sobre rojo. ¿Por qué no te das prisa y me lo das? El rostro de mi madre cambió de rojo a blanco. Cuando dije eso. En ese momento. Los ojos de Bayelit parpadearon rápidamente. Y le puso el sobre rojo en la mano a mi madre. Llorando. Tía, cariño. Gracias. Eres una persona muy amable. Hubo un cálido aplauso de la multitud. Todos elogiaron a mi madre por su gran generosidad. La cara de mi madre cambió de roja a verde. El sobre rojo en su mano era como una papa caliente. La hacía temblar. Pero con su corazón excesivamente santo, ella nunca se negaría. Al final. Aceptó el sobre rojo a regañadientes. Vi una extraña sonrisa en los labios de Bayelit. Después de regresar a casa. Mi corazón latía con fuerza, por fin se calmó. Lo más importante para mí ahora es cortar rápidamente todo vínculo con ellos y evitar que la tragedia se repita. Además tengo mucha información, Sasha. Debo encontrar la manera de recuperar esta casa. Encontré rápidamente un agente inmobiliario en línea. Quería alquilar una casa para sobrellevar esta situación. Los agentes eran 2 hombres jóvenes y fuertes que vinieron directamente a mi casa y me recogieron. Pasamos por un sendero apartado. Vi a Bayelit sentada en un café viejo y deteriorado. Cuando vi claramente a la persona sentada frente a ella, me quedé casi muerto de la impresión. Esa persona resultó ser mi padre. Porque en ese momento mi padre se quitó el disfraz y ya no tenía su habitual mirada seria. Bayelit parecía estar llorando. Y entonces mi padre la abrazó con ternura. Esta escena destrozó por completo mis valores. Me mudé aquí hacía apenas unos días. Lógicamente hablando, era imposible que ambos hubieran llegado a este punto. Entonces solo quedaba una posibilidad. Quizás habían tenido una relación inapropiada hacía mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió el corazón. Con razón mi padre insistió en que comprara una casa en esta comunidad. Resultó que quería estar más cerca de Bayelit. Saqué mi teléfono y rápidamente tomé algunas fotos. Y luego le pedí a mi compañero de universidad que buscara 2 detectives privados para que los investigara. Mientras elegía una casa, recibí una llamada de mi madre. Dijo que la habían golpeado y que ahora estaba en el hospital. Me pidió que fuera rápido. Impulsada por la idea de que mejor me diera cuenta de lo que estaba pasando. Aún así fui al hospital. En la sala.
Mi madre estaba envuelta como un zonzi y acostada en la cama del hospital. Sollozando. Afuera de la puerta. La voz de una mujer grosera de mediana edad seguía resonando: perra. Es por tu mala suerte que mi nieto tiene fiebre. ¡Qué lástima! Te voy a matar a golpes. Después de eso entró corriendo en la sala y le dio 2 bofetadas a mi madre. Mi madre, quien antes se había mostrado feroz frente a mí, ahora se esconde bajo la colcha. Yuju. No sé nada. ¿Cómo pude hacerle daño a tu nieto? Esa voz áspera me sacó de la realidad al instante, devolviéndome a los recuerdos. ¿No es esta la madre de Violet, menos y menos Ley? ¿Daphne? Me había regañado muchas veces. En mi vida anterior. Después de aceptar el sobre rojo de Violet. La enfermedad de su nieto nunca mejoró del todo. Siempre que tenía oportunidad. Me regañaba de pies a cabeza. Incluso me hizo caer en una depresión. Ya había llamado a la policía antes. Pero como era demasiado mayor y no me había causado ningún daño sustancial, la policía solo podía hacer todo lo posible por mediar. Quería que acabara en el centro de detención. Pero mi madre me disuadió. Ya es así de mayor y es su único nieto. ¿Y qué? ¿Te regañó varias veces? Antes de que pudiera decir nada. Ya se había reconciliado con la mujer. Y luego incluso ayudaría a la madre de Violeta. La pérdida, menos y menos, me convocó. Esta vez. El boomerang golpeó a mi madre. Me pregunto si le duele ver a estas 2 personas peleándose como perros. La ira en mi corazón finalmente se calmó un poco. Pero esto aún estaba lejos de ser suficiente. Cuando me vio, mi madre parecía haber encontrado una salvación y rápidamente me señaló con el dedo. Mi hija tiene dinero. Si tienes algo que pedir, ve con ella. Daphne me evaluó de arriba a abajo. Luego se abalanzó sobre mí y me exigió que le pagara los gastos médicos de su nieto. Fueron 13.600 yuanes en total. Su actitud arrogante me hizo reír de la ira. Al ver mi indiferencia, soltó un torrente de palabrotas. Apreté los dedos con fuerza. La humillación de mi vida anterior aún estaba vívida en mi mente. Grabé todas sus palabras y luego llamé a la policía. Esta vez, ella golpeó a alguien primero y también estuvo involucrada en una extorsión. Así que terminó en el centro de detención durante 3 meses. Y mi madre también. Quien siempre me aconsejaba ser magnánimo. Ahora decía que el castigo de la policía era la luz. En este momento, me llegó un mensaje del detective a mi teléfono. Era un vídeo. En el vídeo. La voz de Violet era suave y encantadora, aunque el sobre rojo no se deshizo de tu hija esta vez. Fue una suerte que la vieja bruja de nuestra familia acabara en el centro de detención. Valió la pena. Mi padre puso la mano en el hombro de Violet. No te preocupes. Si ese perdedor de nuestra familia muere, la casa caerá naturalmente en mis manos. Entonces me divorciaré de esa mujer de mi familia con cara amarilla y te haré la verdadera señora de la casa. Ay, ay. Oliver, no estoy contigo para eso. Entonces oí el sonido de sus besos. Se me erizó el vello de la nuca. Cuanto más pensaba en ello, más. Todo se volvió más aterrador. Nunca imaginé que quien más quería deshacerse de mí era mi padre. Quien parecía haberme tratado bastante bien. 5. Me escondí en el pasillo del hospital. Y mis manos no dejaban de temblar. Finalmente entendí por qué entre tanta gente. Violet me tenía en la mira. Primero usó el sobre rojo para pedirme buena suerte y luego me echó la culpa de la muerte de Leo. Aunque Leo estaba debilitado y enfermo, era la niña de los ojos de la familia de Héctor. Cuando el niño murió, el esposo de Violet, que parecía estar poseído por un espíritu violento, y su madre gruñona, menos y menos Ley, definitivamente no me dejaría ir. Bajo su instigación, Héctor, quien ya era impulsivo e irritable, definitivamente me mataría para desahogar su ira. De esta manera, habiendo cumplido mi obsesión,
Violet podría librarse de Héctor sin problemas. Y mi padre podría fácilmente estafar a mi madre, que tenía la mentalidad de una esposa cariñosa. Sabían cómo usar a otros para hacer su trabajo sucio. Me burlé al saber la ubicación de su próxima reunión. Tenía muchas ganas de ver qué pasaría con mi madre. Que amaba a mi padre más que a su propia vida. Descubrí que su querido esposo tenía una aventura. Una semana después de que las heridas leves de mi madre sanaran. Le dieron de alta del hospital. En ese momento planteó la idea de transferirle la propiedad de la casa a su sobrino. No di una respuesta definitiva y solo dije con una sonrisa juguetona que hablaríamos de ello más tarde. Mi madre no estaba muy contenta con mi actitud y me maldijo por ser una persona desagradecida. Dije rápidamente que la llevaría a cenar y luego le compraría un brazalete de oro para ahuyentar la mala suerte. Cuando mi madre oyó esto, sus expresiones eran muy fuertes. Fuimos a un restaurante occidental muy famoso. Mi madre estaba en la puerta. Un poco intimidada por la lujosa decoración como para seguir adelante. Se quejaba constantemente de que estaba malgastando el dinero y que debería usarlo para subsidiar a su sobrino. Sí, yo también me voy. La mitad de su vida fue para mi padre. Y la otra mitad para su sobrino. ¿Cuándo se había fijado en mí? ¿En su hija? Apreté los labios y me tragué la amargura del corazón. Cuando entró pasó junto a una cabina y se quedó paralizada. Violet y mi padre estaban sentados muy juntos, dándose de comer un filete con cariño. Junto a Violet había un gran ramo de rosas azules y blancas. Al ver esta escena, a mi madre le temblaron los labios de ira. Corrió y volteó el mantel. Y luego le diste una bofetada a Violet, zorra descarada. ¿De verdad te atreviste a robarme un hombre? Tuve la amabilidad de ayudarte llevándote el sobre rojo para intentar curar a tu hijo. Puedo ser considerado tu salvador. Pero me tratas así. Violet se quedó atónita ante la repentina bofetada de mi madre. Estaba a punto de levantarse y discutir con mi madre. Pero al ver la expresión de mi padre cambió de tono inmediatamente. Y a Ivy, me has malinterpretado. Invité a Oliver a cenar para agradecerte que aceptaras ese sobre rojo. Tengo que decirlo. Violet sí que sabía cómo provocar a la gente. Llamaba a mi padre Oliver y a mi madre tía. Había una brecha generacional entre ellas. Y cualquiera podía notar la provocación en sus palabras. Mi madre volvió a abofetear a Violet, haciendo que gire la cara hacia un lado. Perra. Deja de decir tonterías. Todo el edificio sabe que tu marido es un psicópata. Y tu madre, menos y menos ley, es una arpía. ¿De dónde sacas el dinero para comer cosas tan caras? La cara de Violet se puso roja y luego pálida por lo que dijo mi madre. No pudo encontrar una palabra para refutar por un momento. Y solo pudo secarse las lágrimas. Cuando mi padre vio que la mujer que amaba estaba herida. Su expresión cambió al instante a Ivy. Deja de decir tonterías. Violet me acaba de invitar a comer para agradecerme. ¿Por qué te comportas como un loco y golpeas a la gente aquí? Mi madre miró el filete y las rosas azules y cancerosas en la mesa y dijo con desdén, deja de decir tonterías. Si quiere agradecer a alguien, que me lo agradezca a mí. ¿Qué tiene que ver contigo? Después de eso me lanzó el ramo de rosas azules y blancas. Valía varios miles de yuanes. Lo puse en el suelo y lo pisoteé hasta dejarlo en carne viva. ¿Y si solo es comida, por qué le compraste flores? Llevamos tantos años casados. Y nunca he visto ni un solo pétalo. ¿Cómo pudiste tratarme así? Después de eso. Se secó las lágrimas y miró fijamente a Violet. Eres joven, pero no aprendes bien. Solo sabes seducir a los hombres. Con una madre como tú, tu hijo no mejorará en su vida. Estas palabras encendieron la ira de Violet al instante. Se acercó a mi madre y le dio 2 bofetadas. No solo eres vieja y fea, sino que también tienes una boca sucia. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi hijo? Te mataré a golpes. Mi madre miró a mi padre con lágrimas en los ojos, esposo. ¿Cómo pudiste soportar que esta zorra intimidara a tu esposa?
La fuerte pelea de mi madre atrajo a mucha gente a observar. Mi padre siempre había considerado su rostro fundamental en su vida. Agarró a mi madre del pelo e intentó apartarla. Violet y yo somos inocentes. La lastimaste e incluso maldijiste a su hijo. Mereces ser golpeado. Date prisa y ven a casa conmigo. Deja de avergonzarme. Violet le sonrió triunfante a mi madre y le dijo perra. Esto enfureció por completo a mi madre. Soltó un grito y corrió hacia Violet, dándole puñetazos y patadas. La sangre manaba de la nariz y la boca de Violet. Y tenía manchas de sangre en la cara. Se escondió detrás de mi padre y lloró lastimeramente. A mi padre le dolía tanto el corazón que le dio una patada a mi madre en el estómago. Pálida de dolor. Viendo a mi padre ayudar a Violet a irse. Mi madre, tumbada en el suelo, soltó un gemido ensordecedor. Y ya me había escondido mientras todos estaban alborotados. Después de que mi madre recobró el sentido, miró a su alrededor y no dejaba de llamarme. Al ver esto me asusté. Apagué el teléfono y simplemente desaparecí. En ese momento, el personal del hotel ayudó a mi madre a levantarse. Al principio, le pidieron amablemente que compensara los objetos dañados. Mi madre seguía reticente. Por fin, cuando vio que iban a llamar a la policía, no solo tuvo que compensar la vajilla rota, sino que también tuvo que pagar a regañadientes la comida que mi padre le había invitado a Violet. Fueron 12 en total. 390 yuanes. Era exactamente medio año de su pensión. Vi a mi madre salir del restaurante con cara de pocos amigos. Solté una carcajada ensordecedora. Te espera una sorpresa aún mayor. 6 después de volver a casa. Mi madre se encerró en su habitación y no salió por mucho tiempo. De vez en cuando, se oían sollozos provenientes de la habitación. Para echarle más sal a la herida. Le reenvié a propósito el vídeo en alta definición que me envió el detective y fingí estar confundido. Te acabo de ver discutiendo con papá. Para evitar que te sintieras incómoda, bajé a verte las pulseras de oro. No esperaba que mis compañeros vieran a mi papá comiendo con Violet, e incluso me grabaron un vídeo. Mamá. ¿Será que de verdad hay algo entre mi papá y Violet? Antes de que pudiera terminar de hablar, oí el ruido de cosas rompiéndose que venían de la habitación de mi madre. Es culpa tuya por insistir en salir a comer. Si no, ¿cómo pudo pasar esto? Llevo llorando tanto tiempo. Y tu papá aún no ha vuelto a consolarme. De verdad que ya no le importo ni yo ni esta familia. Bien. En su boca. Su querido esposo jamás haría nada malo. En este momento. Llamaron a la puerta. Mi madre pensó que mi padre había vuelto. Saltó de la cama como una carpa y abrió la puerta enseguida. Incluso había un toque de coquetería en su voz. Eres un sinvergüenza. Me lastimaste la cara golpeándome. Sé que es culpa de esa zorrita por seducirte. Siempre y cuando me impidas golpearla y rompas todo contacto con ella, te perdonaré. En ese momento, una maldición vino desde afuera de la puerta. Joder. Eres tú. Viejo idiota. Que maldijo a mi hijo e incluso golpeó a mi esposa. La voz familiar me puso los pelos de punta. Y mi cuerpo se enfrió al instante. Mi corazón latía con fuerza. El rostro feroz de esta persona de mi vida anterior aún desfilaba ante mis ojos. Esta persona resultó ser Héctor. Héctor era un conductor que había estado haciendo carreras de larga distancia todo el año. Siempre había una mirada sombría en sus ojos triangulares. Siempre que había un conflicto entre su familia y los vecinos, él usaba todo tipo de medios despreciables para amargarles la vida a los demás. Alguien llamó a la policía. Pero como no hubo daños sustanciales, al final solo le pidieron disculpas. Después de que se fue la policía, se volvió aún más excesivo. Según la chica de la limpieza del pasillo. Había una familia vecina que no lo soportaba y finalmente se vio obligada a comprar una casa nueva y mudarse. Su familia es como sapos. Además, Héctor parece estar poseído por un espíritu violento. Sus emociones son completamente inestables.
Incluso es común que sea violento. Fue precisamente por eso que los vecinos sintieron lástima por ella. Así que, cuando me rogaban que aceptara el sobre rojo, empezaron a chantajearme moralmente. Siempre hay algo odioso en una persona que merece compasión. Fue precisamente por compadecerla que perdí la vida directamente. Cuando mi madre vio a Héctor, ella lo evaluó de arriba a abajo considerándolo vil con tu esposa. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Te atreviste a golpear a mi esposa. Te mataré. En este momento. El amor le dio mucha energía a mi madre. La golpeé porque sedujo a mi esposo. El verde de tu cabeza es aún más verde que la pradera. Y de verdad tienes el descaro de venir a mí para ajustar cuentas. Esto creó a Héctor. Que estaba a punto de perder los estribos. De repente te sientes incómodo, estás diciendo tonterías. ¿Cuántos años tiene ese anciano en tu familia? ¿Cómo pudo mi esposa seducirlo? Al ver eso, Héctor no lo creyó. Mi madre sacó su teléfono. Aquí está el vídeo. Puedes verlo tú mismo. Mi esposo no ha invitado a ninguna otra mujer a comer en todos estos años que llevamos juntos. ¿Cómo es que tan pronto como llegó aquí, los dos fueron a un restaurante? Debe ser tu esposa quien sedujo a mi esposo. El vídeo fue grabado con mucha claridad. Los movimientos de ambos mientras se alimentaban mutuamente de un filete, eran extremadamente suaves. Y cuando se miraban, sus ojos estaban llenos de cariño. Héctor vio el vídeo una y otra vez con incredulidad. Y al instante sus ojos se tornaron rojos como la sangre. Maldita sea. Esta zorra se atrevió a engañarme a mis espaldas. La mataré a golpes. Tras decir eso parecía un toro que ve una tela roja. Resoplando y jadeando, estaba a punto de bajar las escaleras. En ese momento mi padre regresó. Y los dos se encontraron cara a cara. Me escondí en la habitación y observé la escena. Y las comisuras de mi boca, que se curvaron hacia arriba, eran aún más difíciles de reprimir que una K-47. 7 Cuando Héctor vio a mi padre. Se agarró el cuello como si te estuviera mirando. Viejo tonto. ¿Quién sedujo a mi esposa? Cuando mi padre vio a Héctor palideció de miedo. Es un malentendido. Todo un malentendido. Héctor le dio un puñetazo a mi padre en la cara, viejo. Eres muy viejo pero aún no eres honesto. ¿De verdad te atreviste a engañarme? Te mataré a golpes. Mi padre era viejo y no podía competir con Héctor. Pronto lo que permitiría suspirar. Estaba tirado en el suelo retorciéndose. Cuando mi madre lo vio, se abalanzó sobre mi padre. Después de todo, ver a su querido esposo herido fue aún más doloroso para ella que matarla. Mi madre acarició suavemente la herida en la cabeza de mi padre y amenazó con llamar a la policía. Héctor sonrió fríamente. Se dio la vuelta. Y arrastró a Bayelit escaleras arriba como si levantara un pollito. Justo delante de mi padre. La abofeteó. Bayelit escupió un bocado de sangre y se arrodilló en el suelo con el rostro pálido. Maldita sea. Te atreviste a engañarme a mis espaldas. Ve y dile a tu amante ahora mismo que si se atreve, llamará a la policía. Te dejaré lisiado. Mi madre se hizo la tonta, ¿qué nos importa si le pegas a tu mujer? Si a esa zorra la matan a golpes. Se podría considerar la eliminación de una lacra social. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Héctor no dijo ni una palabra. Y sus bofetadas llovieron sobre la cara de Bayelit. Todo el pasillo se llenó de los gritos de Bayelit. La gente que salió a ver el alboroto sintió lástima por ella. Pero nadie se atrevió a meterse en los asuntos de su familia. Bayelit se arrodilló frente al escarlata de mi padre. Por favor, habla con una Ivy y dile que no llame a la policía. Cuando mi padre vio a la joven y aún hermosa Bayelit sufrir así, deseó que esas bofetadas le hubieran dado en la cara. Gritó repetidamente, no llamemos a la policía. No llamaremos a la policía. Mi madre estaba tan enfadada que se quedó sin palabras. ¿Te da pena esta zorra? Sigues diciendo que no pasa nada entre ustedes. ¿Será porque te da pena que no quieras que llame a la policía? En este momento.
Mi padre no tuvo paciencia para decirle tonterías a mi madre. Le dio un ultimátum final directamente a Ivy: si te atreves, llama a la policía hoy. Me divorciaré de ti. Mi madre se quedó allí atónita. Y todo su cuerpo estaba lleno de profunda tristeza. ¿De verdad quieres divorciarte de mí por otra mujer? Por fin te he visto con claridad. Héctor miró a mi madre triunfante. Arrastró a Violet del pelo y se fue. Antes de irse, no olvidó darle 2 patadas a mi padre. En cuanto Héctor se fue, mi padre fue trasladado a urgencias. Aunque mi madre se mostró reticente. Ella seguía yendo al hospital para cuidar de mi padre sin guardarle rencor. Fingí sugerirle a mi madre, como quien no quiere la cosa, que se divorciara de mi padre. Pero me miró con impaciencia. ¿De qué hablas? Si me divorcio de tu padre, esta familia se desmoronará. Te convertirás en hijo de una familia monoparental. Y la familia de tu marido te intimidará cuando te cases en el futuro. Apreté los labios con fuerza y sonreí con desprecio. No solo me intimidas. ¿Quieres mi vida? Fingí estar repentinamente iluminada. Mamá. Tienes razón. Yo también creo que mi padre te ama. Pero no puede resistirse a dejarse seducir por otros. Así que tenemos que pensar en una solución. Mi madre se quedó un poco desconcertada. ¿Qué solución deberíamos? Sonreí. Escuché que la familia de Violet sigue alquilando una casa. Creo que además de sentirme atraída por el encanto de mi padre, ella también debe estar pendiente de su casa. Si mi padre se divorcia de ti, aunque la casa esté a tu nombre, todavía se considera propiedad conjunta. Al menos puede quedarse con la mitad. Mi madre comprendió de repente que transferiría rápidamente la propiedad de la casa a mi sobrino. Mamá. Dada tu relación actual con mi padre, definitivamente no estará de acuerdo. A la hora de firmar, necesita estar presente. ¿Y entonces no se revelará la verdad? Mi madre asintió desconcertada. Es cierto. ¿Qué sugieres que hagamos? Dije con toda naturalidad que me transfirieran la casa. El dinero para comprarla salió de mí. Legalmente hablando, esta casa es mía. Si me la transfieres. Aunque mi padre se entere, no dirá nada. Aunque el zorro de afuera lo seduzca. Cuando vea que no puede obtener ningún beneficio, se rendirá. Es más. Pude escribir tu nombre en la casa cuando la compré. ¿Aún temes que no te la devuelva? Hago todo esto para salvar a esta familia. Después de pensarlo, mi madre accedió. La llevé rápidamente a la oficina de transferencia de propiedad y completé el trámite. Solo cuando tuve en la mano el pesado certificado de propiedad me sentí realmente tranquilo. Justo cuando estaba a punto de ir a la casa recién alquilada, recibí un vídeo que me envió el detective. Uno de ellos era una Violeta llorando en la habitación de hospital de mi padre, con los ojos hinchados como nueces. Dijo que su hijo ya no tenía cura. No soportaba a Héctor ni un día más. Cuando el niño murió, usaría mi negativa a aceptar el sobre rojo como excusa para matarme. Una vez que me hubiera quitado de en medio, esa casa sería suya. Al escuchar a Violet decir estas palabras, sentí un escalofrío. ¿Quiénes deberían ser castigados más son ella y Héctor? ¿Por qué debería sacrificarse la vida de otra persona por sus acciones? En ese momento hice clic en el segundo vídeo del detective. Esto destrozó por completo mis 3 perspectivas. Ella no engañó a Héctor solo con mi padre. Héctor tiene un hermano llamado Blake. Porque tiene una lengua dulce y sabe cómo persuadir a la gente. La madre de Héctor también lo trata como a un hijo. Cuando Héctor no está en casa, le pide a Blake que vigile a Violet y... Por cierto, ayuda a la madre de Héctor con algo que esté a mi alcance. Estoy pensando en Blake. También tengo una profunda impresión de él. En mi vida anterior, cuando la madre de Violet me maldijo con menos y menos ley, él también se unió y me ayudó a regañarme mucho. Incluso se quitó los pantalones frente a mi casa y dijo cosas lascivas e inapropiadas. De repente, algo me vino a la mente. Blake tiene grandes manchas rojas en los muslos.
Estudié enfermería en la universidad, y sé que es dermatitis atópica. La última vez que vi a Leo. Él también tenía exactamente el mismo eczema en el cuerpo. Y cuando no había nadie cerca. Blake también llamaba a Leo su hijo. Los rostros extremadamente parecidos de Leo y Blake se superpusieron en mi mente. Bajé la mirada y sonreí con desprecio. Sus relaciones familiares son realmente complicadas. Además, según el vídeo enviado por el detective. Fue Blake quien le dio la idea a Violet. Quería que Violet le quitara todas sus propiedades a mi padre y luego lo abandonara. Para que ambos pudieran vivir felices para siempre. Muy bien. Todos los malvados se han reunido. Violet y Blake desean con todas sus fuerzas que muera. Debía darles un gran regalo. Calculé el tiempo. Y pronto llegó el día en que Leo moriría. Temprano en la mañana. Oí que alguien golpeaba la puerta. Me asomé por la rendija y vi a Héctor golpeando la puerta con ferocidad. Blake y Violet sostenían el cuerpo del niño y lloraban desconsoladamente. En ese momento mi madre ya no tenía su actitud de santa, sino que se escondía junto a la puerta. Temblando de miedo. Entonces Héctor de alguna manera, consiguió un juego de ganzúas y abrió la puerta en un par de intentos. Entró corriendo con un cuchillo en la mano y nos señaló a mi madre y a mí, a dos que mataron a mi hijo. Paguen con sus vidas ahora. Fingí miedo, ¿de qué están hablando? Fue mi madre quien aceptó el sobre rojo. No tiene nada que ver conmigo. Violet se sonó la nariz con fuerza. ¿Cómo puede ser que no tenga nada que ver contigo? Si hubieras aceptado el sobre rojo antes. Mi hijo no habría muerto. Fuiste tú quien lo mató. Después de decir eso. Ella empujó al esposo de Héctor. Estas dos mujeres no sirven para nada. Una se negó a aceptar el sobre rojo. Y el otro le pasó mala suerte a nuestro hijo después de aceptarlo. No los dejes ir. Sobre todo a esta perra Scarlett. Mi madre sigue sufriendo en el centro de detención por su culpa. Los ojos de Héctor ya estaban rojos de ira. Y se abalanzó sobre mí con el cuchillo. Corrí y te esquivé, gran idiota. Leo no es tu hijo biológico. Sigues gritando que vas a vengarlo. ¿No eres tonta? Héctor se quedó atónito. ¿Qué dijiste? ¿No te diste cuenta de que tu hijo es casi idéntico a tu hermano? Las manchas rojas en el cuerpo de Leo se llaman dermatitis atópica. Cuando tu hermano llegó a mi puerta, ella me lo pidió quitándose los pantalones. Me di cuenta de que él también los tiene. Si no me crees, ve a verlo tú mismo. La mirada de Héctor iba y venía entre los rostros de Leo y Blake. Y te maldijo por haberte atrevido a acostarte con mi esposa. Al ver que la verdad había salido a la luz. Blake simplemente dejó de fingir. ¿Qué derecho tienes a casarte con una mujer tan buena como Violet con todos tus problemas? Simplemente me gusta. E incluso te obligué a criar a mi hijo. ¿Qué puedes hacerme? Héctor estaba tan furioso que le temblaba todo el cuerpo. Se abalanzó sobre Blake con el cuchillo. Durante su pelea. De repente Héctor empujó a Blake fuera del edificio. Al verlo, Violet intentó huir. Pero Héctor la apuñaló varias veces. Ella cayó al suelo y no pudo levantarse. Héctor se rió como un loco. ¿Por qué? ¿Por qué todos me trataban así? Justo en ese momento irrumpió la policía. Al ver la situación. No necesitaron decir mucho y se llevaron a Héctor directamente. Violet se desangró antes de llegar al hospital debido a la excesiva pérdida de sangre. Viendo que el asunto finalmente estaba resuelto. Mi madre me instó a transferir la propiedad de la casa a su sobrino. Pero se decepcionó. Puse la casa en venta con la inmobiliaria y la vendí a muy buen precio. El día que la echó el nuevo dueño, se sentó sobre su maleta y se lamentó. Me maldijo por ser una persona desagradecida. Pero para entonces, ya estaba al otro lado del océano. Comenzando mi nueva vida. En cuanto al futuro, pagaré sus gastos de manutención según el estándar más bajo. Aparte de eso, ya no me importan. Creo que el sobrino al que tanto ama y del que duda la cuidará bien.
Solo me deseo un resto de vida tranquilo y feliz.